Bai. Bueno, Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar con esta comisión informativa de territorio de marzo. En el primer punto del orden del día tenemos la aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si alguien quiere intervenir en este punto, hacer alguna observación. Si no es el caso, damos por aprobado el punto y pasamos al siguiente punto del orden del día de hoy. O más bien pasamos al apartado B, actuaciones de control. 25, dictado del procedimiento número 662/2024, interpuesto frente a la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGU, del Plan General de Ordenación Urbana. No sé quién quiere intervenir. Adelante, Álvaro. Solamente para deciros que es un acto formal. ¿Os acordáis que hicimos lo mismo en la sesión anterior? Había habido un problema en la firma de la propuesta y, bueno, pues para que quede constancia que es en esta comisión donde se da cuenta formalmente, ¿vale? Nada más la sentencia la conocéis, ¿no? Pero el auto, vamos. ¿Alguna pregunta? Vale, se harta con... Sí, es un tema transversal, por así decirlo, porque, claro, si no me equivoco, hablamos de Chechu, ¿no? Sí, de Chechu. Y, bueno, pues parece que los de Chechu están poniendo recursos en contra del PGU. Eso no quiere decir que estemos a favor, pero ellos llevan 2 años sin hacer nada. Así que, como hablamos de Chechu, queremos saber cómo está la situación, cómo está el caso, porque, insisto, parece que llevan 2 años queriendo hacer obra. Dijeron hace 1 año que lo iban a reparar, ustedes dijeron que sí, que en julio había presentado algo para hacer una modificación porque había que cambiar una viga. Parece que había un proyecto, parece que se estaba estudiando el proyecto, pero eso tiene un uso público y sigue cerrado. Tiene un uso público pese a que ellos insistan en que no. Por un lado, queremos saber cuál es la situación. Aprovechando que ha salido el tema, queremos saber cómo está la situación, insisto, y queremos saber también si la prórroga que está dando el ayuntamiento, si esto se va a mantener así. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? O sea, lo de siempre. ¿Por qué no se le pone ninguna multa y lleva 2 años con aquello cerrado, sin cumplir con sus obligaciones y además poniendo recursos? Creo que ya respondí esta cuestión en otra pregunta anterior, pero bueno, vuelvo a repetir lo mismo. El ayuntamiento ha tramitado todo como nos corresponde. Como sabéis, este edificio tiene una protección media, por lo menos, ¿no? Protección como patrimonio cultural y requiere, para la actuación, requiere de permiso de la Diputación, que es el que han solicitado los titulares del proyecto. Independientemente de que tengamos el proyecto en nuestro poder, necesitamos, para poder continuar con la tramitación y la licencia de obra, si no me equivoco, que exista una autorización por parte de Diputación para esa actuación. Hemos intentado ponernos en contacto con Diputación, aún no lo hemos conseguido para que nos digan cómo está, y espero que para la próxima comisión podamos daros una respuesta de cómo está ese informe de Diputación para utilizar la obra. O sea, en este momento, por decirlo de una forma, la pelota está en el tejado de las administraciones, de la Diputación. De la Diputación. Ellos han cumplido todo, porque es que 2 años para... Ellos han cumplido todo lo que hemos requerido nosotros, han cumplido en este momento, que es la presentación del proyecto, pero les falta presentar la autorización para la intervención por parte de Diputación. ¿Cuándo se le ha pedido a la Diputación? No sabemos exactamente cuándo lo han pedido. Estamos intentando ponernos en contacto con Diputación para que Diputación nos diga cómo está esa autorización. ¿Y si no hay forma de presionarles a ellos? ¿A quién son quienes? A ellos quienes. El permiso que se le tiene que pedir. ¿Pero a quién tenemos que presionar? A los dueños. A los dueños de la Diputación. A los Diputación, el permiso que se lo tiene que pedir, ¿el Ayuntamiento o ellos? ¿Perdona? El permiso de Diputación, ¿quién lo tiene que pedir? ¿El Ayuntamiento? Ellos, el titular. Entonces, claro, ellos lo tienen que pedir. Nosotros les hemos requerido. Y lo han pedido. Sabemos que lo han pedido. Creemos que lo han pedido. Es lo que estamos tratando de confirmar. Que ya creo que ya lo miramos y nos dijeron que estaba pedido, pero queremos saber cómo está
Entiendo yo que aparte de que está pedido, os podrán pasar un papel que certifique que lo han pedido, no se pedirán los permisos en Pues en eso estamos, Vale. Vale, si no hay más cuestiones, pasamos al punto número 3, que es la licitación de las rampas de mecánicas de Salsiru. En este punto lo que quería explicar es que ya se han sacado los pliegos para licitar la modernización integral de las 9 rampas de Salsiru. Se publicó en el perfil del contratante el pasado 27 de febrero y el plazo para presentar las ofertas está abierto hasta el 30 de marzo. La licitación es por un importe de 993.347 euros, bueno, prácticamente 1.000.000 de euros para la modernización de las rampas. Y mientras tanto, a día de hoy sí podemos decir que están en funcionamiento 7 de las 9 rampas que tenemos y que se sigue trabajando. No he visto yo eso. ¿Hoy no? Por eso, pero a mí me lo han confirmado esta mañana antes de las 8:30. Me han dicho que están 7 de las 9 rampas en funcionamiento y bueno, pues se está trabajando para poderlas poner todas en su totalidad. Es importante resaltar lo que venimos haciendo desde el año pasado, que cuando hicimos el contrato de mantenimiento nuevo, lo que se hizo por una parte fue analizar todos los elementos que teníamos, cuáles eran las deficiencias, para realizar este pliego de condiciones técnicas, para el desarrollo de las condiciones técnicas y saber cuáles eran esos elementos que había que sustituir, había que cambiar. Y por otro lado también se vio las deficiencias de las no actuaciones realizadas por la empresa anterior de mantenimiento y con ese pues se le ha abierto también un expediente para requerirles el no cumplimiento del contrato de mantenimiento por un importe de 538.651 euros. Además de las rampas, sabemos que en la calle de Salsiru también nos han venido pues diferentes quejas de los vecinos y de las vecinas del entorno, en concreto pues por el tema del arbolado, ¿no? que molestaba, que quitaba la iluminación de la calle y demás. Para eso se ha hecho también una actuación que comenzó el día 18 de febrero y ya se puede decir que está culminado, que está finalizado, y es la actuación sobre el arbolado. Lo que se ha hecho es podas de los plataneros para que no incidan esas ramas en los balcones y en las ventanas. Se han sustituido los arces que estaban y se han trasplantado a la zona de la galea y se han sustituido por tejos, pues que son especies arbóreas más adecuadas para ese entorno urbano y que no incidan tanto pues en la ciudadanía. Y a partir de eso también vamos a intervenir en la iluminación, que también se veía que había poca iluminación y era también una de las peticiones de los vecinos y vecinas. Y bueno, en cuanto lo vamos a realizar con las brigadas y en cuanto las brigadas terminen una serie de actuaciones que tienen pendientes en las próximas semanas, pues cambiaremos, sustituiremos las lámparas y haremos ese tresbolillo que se había dicho para tener iluminación en ambos lados de la calle. Vale. Ivonne, adelante. Arrápale ninguna. Sí, sobre las rampas. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a arreglar o es sustitución completa? Chaval no es. O sea, compón que estaba. O sea, es un arreglo, ¿no? Bueno. Al inicio. Compón que tal. No sé, bueno, bien. Compón que tal, pero es sustitución de algunos elementos. No es arreglo de lo que hay, sino que es sustitución de algunos elementos que son los que están fallando reiteradamente y que ya por el uso, por el estado en el que están, se tienen que sustituir completamente. Pero no es reparación, hay piezas que se cambian. Eso es, vale. Sí. Contuada. Vamos a ver. Decía que el plazo vence. Sí, en marzo, ¿verdad? Eso quiere decir que se firmará el contrato como muy pronto, sí, pues un mes, ¿no? Normalizaciones y demás. A finales de mayo. Vale. ¿Y cuánto durarán los trabajos? Bueno, eso lo ponen en el contrato. El contrato refleja las semanas completas, que es desde la formalización del contrato
y la ejecución final. Es decir, los elementos se tienen que pedir, se tienen que suministrar, tienen que llegar, se tienen que cambiar, se tienen que abrir las rampas, se tienen que quitar. Entonces, el contrato lo que tiene, lo que marca es un plazo máximo de unas 30 semanas, pero no estoy segura. Pero desde la formalización del contrato, ¿eh? Ya diré. Y bueno, es por explicar, porque después los números ya entiendo, no llegan. Ya entendemos. Yo creo que todos que estamos en esta mesa entendemos que las obras y las contratas municipales no empiezan a trabajar hasta la formalización del contrato. La formalización del contrato lleva previamente una serie de trámites administrativos. Vale, desde que se firma el contrato, se formaliza el contrato y puede ser ejecutivo, entonces unas 30 semanas, más o menos. Es lo que habéis dicho, ¿no? Aproximadamente, sí. No sé exactamente, eso está en el pliego, pero sí. Vale, lo que marcan esas fechas, esas semanas, sí. Bye. Venga, pues si no hay más cuestiones, pasamos al siguiente punto de información, que es la licitación de las obras del tramo del Bidegorri. Que bueno, este también es conocido por todos, pues porque esta información ya se trajo también, ¿no?, en anteriores comisiones. Y lo que queremos trasladar es que ya se han adjudicado esas obras, que va a permitir mejorar la conexión entre los centros escolares y el Bidegorri existente en La Galea. Lo que sí he extractado, por si queréis, son los planos del proyecto. No sé si queréis copia de ellos. Por no traeros el pliego de condiciones técnicas, pues bueno, creo que lo más interesante, lo que os podría facilitar es el plano en sí. Entonces, bueno, ahí hay dos más. Bueno, como conocéis, porque esto ya nos lo ha explicado en más de una ocasión Íñigo Urquiza, es una demanda directa de los centros educativos que venían solicitando pues esa conexión pues para acercarse a los centros de estos menores de manera sostenible, de movilidad sostenible para el centro, ¿no?, para el colegio, para el instituto. El tramo tiene una longitud aproximada de 585 metros y, como veis, pues discurre por diferentes calles de Andramari, pues adaptándose así al entorno. En algunos sitios irá por la calzada y otra zona pues sí llega por zonas peatonales, pero buscando siempre la mejor integración y también garantizando esa seguridad para los menores. Las obras están previstas que comiencen en abril y tiene un plazo de ejecución de 8 semanas, con una inversión de alrededor de 90.000 euros. Y bueno, una vez que ya tengamos las fechas concretas de inicio, previamente nos pondremos en contacto con la dirección de los centros escolares, porque ellos son conocedores de este proyecto, pues para darles la información de cuál va a ser la calendarización prevista de las obras. Ivonne, adelante. Dos preguntas. ¿A quién se le ha adjudicado la obra? Y después una sugerencia, una petición. Sí, ¿a quién se le ha adjudicado? ¿Quién ha ganado el concurso? No lo sé, lo tengo que mirar. Y otra cosa, una sugerencia, un ruego. Que quizá esto, bueno, lo mejor es que se envíe, ¿no? Bueno, está bien así, pero normalmente lo que decimos es que los temas que se van a tratar y toda la información en torno a esos temas, pues estaría bien tenerla con antelación para que la podamos leer y para que podamos venir aquí bien preparados y preparadas. Sí, toda esa información está en el perfil del contratante, pero en cualquier caso tomamos nota para la próxima. Sí, pues con los enlaces, por ejemplo. Se pueden enviar los enlaces. Sí, bueno, sí, ya saben dónde está, pero sí, tomamos nota. Venga, pues si no hay más cuestiones pasamos al siguiente punto de información, que son los aseos de San Nicolás. Bueno, los aseos públicos de la plaza de San Nicolás ya se han reabierto. Concretamente se abrieron el 9 de marzo, tras una reforma, una rehabilitación integral. ¿No? Vale.
Bueno, se trataba, como todos sabemos, de una actuación necesaria porque pues, las instalaciones, la verdad, que están bastante deterioradas, con problemas de iluminación y el estado general pues, se hacía necesaria esta intervención integral. La actuación ha supuesto una inversión de 140.000 euros y lo que ha permitido ha sido renovar completamente el espacio, con el objeto pues, de contar con unas instalaciones más amplias, limpias, o sea, que aporten mayor seguridad, que dé esa sensación de seguridad, ¿no? Además, las cabinas pasan a ser de uso indistinto, así lo que facilita es pues, un uso más ágil y más funcional del propio espacio. Se han incorporado 2 cabinas adaptadas para personas con movilidad reducida y se refuerza así también pues, el carácter inclusivo de la instalación. Se ha renovado completamente la iluminación, incorporando tecnología LED como no podía ser de otra manera y con un encendido automático, lo que mejora también la eficiencia energética. Además, aprovechando la actuación y también siendo una de las quejas que teníamos de los usuarios del parking de San Nicolás, se ha habilitado un acceso independiente al parking subterráneo, porque pues, el acceso antes, cuando se entraba y se salía desde ese punto de San Nicolás al aparcamiento, salías directamente a los cuartos de baño y entonces, o sea, a los aseos, y de esta manera, pues de alguna forma se ha independizado esa entrada y salida. Y bueno, pues eso es todo. Aurrera, Ivonne. Adelante, Ivonne. ¿El horario entonces se va a ampliar o no? Porque me resulta muy curioso que esos aseos cierren a las 8 de la tarde. Y claro, un jueves, un viernes, un sábado, pues hay muchísima gente, ¿no? Por ahí, yo no digo que tengan que estar abiertos hasta las 12, pero quizá en esos días concretos se podría ampliar el horario. Me parece que podría ser conveniente. Lo hemos comentado y claro, son todos los aseos públicos del municipio que son instalaciones fijas en edificios, por así decirlos. Claro, los que son en la vía pública tenemos lo que es el contenedor, ¿no? Porque esos son automáticos y están abiertos, pero estos que requieren de una entrada y una salida cerrada, o sea, de una puerta, claro, es a través del servicio de limpieza que hacen el último recorrido de la limpieza del cuarto de baño, del aseo, para que al día siguiente esté en condiciones de ser usado, y es cuando se cierra. Estos en particular, efectivamente, por el entorno en el que se encuentran, pues entiendo la necesidad de poder tener otro horario, y es lo que se está valorando, ¿vale? Todavía no lo tenemos determinado, pero sabemos que esa necesidad sí existe ciertos días de la semana, el tener esa apertura de horario. Estamos viendo cómo, porque también pues tenemos que garantizar la seguridad y el cierre después de las propias instalaciones. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más consultas, pasamos al apartado C, que son ruegos y preguntas. Empezamos con la número 6, que es el escrito presentado por el Partido Popular, el número de registro de entrada 3642. Bueno, gracias. Buenos días a todos. En base a la denuncia presentada por los vecinos de la comunidad de propietarios particular de Ibarra 2, referente al cobertizo anclado al muro de carga de dicha propiedad, perteneciente a la calle Arriluce 2B, expediente que aparece ahí, con informe del arquitecto municipal Urco Barciscueta de fecha 30 de octubre del 25, solicitamos nos informen acerca del estado del expediente, si se ha requerido ya a los propietarios del cobertizo para su derribo y, en caso de que no se haya producido dicho requerimiento, ¿cuándo se va a producir? Vale, Eduardo, es que recasco, Álvaro. Sí. Bueno, primero puntualizar, dices en tu escrito que existe un informe del arquitecto municipal de fecha 30 de octubre del 25 que ha sido rectificado por él mismo, por un error que cometió en su redacción y que está firmado el 6 de marzo en este mes, ¿vale? Básicamente lo que viene a decir el informe, que está ahora mismo en los servicios jurídicos para preparar la resolución, es que se va a requerir al propietario de la vivienda cita en el bajo citado edificio Arriluce para que se derribe el cobertizo, que tiene que presentar el proyecto de derribo, y luego con las cuestiones relativas a los bienes existentes de la fachada del denunciante, se le va lo mismo a requerir al denunciante que presente un proyecto para la reparación del muro de carga
con el correspondiente arquitecto y aparejador, independientemente de luego que se imputen los cargos a quien sea su responsable. Esto, en cuanto los servicios jurídicos preparen la propuesta, pues se firmará y se notificará. ¿Tenemos algún plazo, más o menos, para poder...? Pero digo, si tanto el informe del arquitecto hecho ya, pues los informes jurídicos con relativa fluidez, ¿vale? Las causas a veces son informes técnicos. Vale, pues pasamos al siguiente escrito, número 7, del Partido Popular, con registro de entrada 3.725. Gracias, de nuevo. Nuestro portavoz, Eduardo Andrade, sobre la ejecución de la sentencia en contra de la apertura del tanatorio de Las Arenas, concejal Álvaro González nos comunicó que se iban a cursar 2 resoluciones para declarar nulas tanto la licencia de obras como la de primera utilidad. También se iba a pedir al área de disciplina urbanística un informe técnico y jurídico y de situación material. Se han cursado ya las mencionadas resoluciones y solicitamos que nos faciliten el informe que ha hecho los técnicos del área de disciplina urbanística. Si lo han hecho, claro. Pues lo mismo. Igualmente esta ejecución de sentencia requería de un informe técnico que se ha finalizado recientemente. La propuesta que va a ser una solo, en realidad no van a ser 2 resoluciones, sino una sola resolución. Espero firmarla hoy. Tengo el borrador y esto paso a resumir el contenido breve. Primero es a cantar y cumplir la sentencia, no puede ser de otra manera, evidentemente. El segundo es declarar en consecuencia la nulidad de la licencia de obras concedida y la modificación de la misma y la licencia de primera ocupación. El tercero es dejar sin efecto jurídico alguna más licencia, sin consecuencia dejar la cobertura jurídica sin actividad, incoar el procedimiento de restauración de la legalidad y requerir la presentación de una serie de documentación, según indica el informe técnico. En el caso de que no se aporte la misma, pues declarar la clausura definitiva de las instalaciones y la actividad instalada. Igualmente notificar a todos los interesados, incluido a la comunidad de propietarios, dicha resolución. ¿Vale? Yo espero que esto sea firmado. No, espero no, la sea firmado hoy. Vale, pues pasamos al siguiente escrito, también presentado por el Partido Popular, con número de registro de entrada 3.824. Sí, gracias de nuevo. Desde hace tiempo la estatua levantada en memoria de don Pedro Bilbao, famoso médico de Chotarro en la calle de Ariaga, ha sufrido una ruptura. Nos consta que desde hace meses ha habido vecinos que se han dirigido al ayuntamiento pidiendo su reparación. A día de hoy sigue sin arreglarse. Es deber del ayuntamiento el mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio, en el que también se encuentran las estatuas, monumentos, etcétera. Es decir, no se limita a los edificios, o se limita a ellos. Desde el grupo municipal queremos que nos informen cuándo tienen pensado proceder a su reparación. Vale, pues sí, tenemos constancia del estado en el que se encuentra esa estatua de don Pedro Bilbao y, bueno, pues los servicios técnicos lo que sí están valorando es cuál es la técnica más adecuada para repararla, teniendo en cuenta las características del propio elemento, o sea, de la propia estatua y de su ubicación. Se tiene constancia de, pues eso, de sus dimensiones y demás, entonces, pues bueno, podríamos utilizar la misma técnica que utilizamos para el arranchale y para la sardinera del Puerto Viejo, que al final fue una técnica que, aunque nos costó, pero ha resultado buena. En estas, a ver si por casualidad descubrimos qué pasa con las de Santana, de quién son, si se arreglan, si les vuelve la cabeza. Las de Santana, lo último que es que sabía que... Claro, es que, hombre, es que el Sleepy Hollow lleva ahí veintitantos años. Pero de Santana, si tenéis fotografías, yo agradecería que nos las facilitaseis, porque es que no tenemos constancia de cómo son esas figuras de Santana. Oye, pues daros una vuelta, que está ahí al lado. No, yo voy casi todos los días, casi todos los días a ese parque y vamos, las recuerdo así desde que soy chiqui. Ya, pero no sin cabeza, pero no lo... ¿Cuál? Que no estaban así. De hecho, hay gente que recuerda conciertos en los que alguna cabeza cayó. ¿Tú también eres de la zona? Cascarrillos, yo he vivido ahí toda mi vida. Sí. Y 45 años, te aseguro que en 45 años no tienen cabeza. Pues entonces decirnos que... Pero yo no estoy... sin cabeza. No hemos dicho eso. No hemos porque dicho entendemos eso. que no lo han concedido sin cabeza. Está pidiendo fotos si alguien tiene... Sí, claro, no vamos a reproducir cualquier cosa, si es que se llega a reproducir, entonces... Bueno, alguien experto en arte diga esto vale 0 o vale 27... Bueno, de todas formas... Bueno, da lo mismo, no iba a hacer un comentario, no tampoco. Pero hay mucha gente también que va a visitar ciertas
ciertas estatuas sin cabeza, sin ciertos miembros del cuerpo, que vamos, que mueren millones de turistas. Ya, ella ahí a pie, de Máximo Aguirre, está por... No, ¿de quién es? De la Rosa, de la mujer de... Vale, pues bueno, damos por terminada y pasamos al escrito del Elkarrekin Podemos. No sé, la leo yo y la contesto yo, ¿no? Sí. Es escrito presentado del Elkarrekin Podemos. Pues nada, procedo a leer y a contestar las preguntas, ¿vale? Bueno, la primera pregunta. Al llegar al puerto de los cruceros deben descargar... ¿Al llegar? ¿Cómo? Perdón. Sí. Es que veo mal, ¿eh? Con el orden. No. Al llegar a puerto, los cruceros deben descargar sus residuos denominados Marpol, aguas sucias, aceites, plásticos y basura clasificada. En la página web del puerto de Bilbao se describe que, con el fin de mejorar la operativa y la seguridad en el muelle de cruceros, se establecerá preferentemente la recogida de los residuos generados por buques por medios marinos. La operativa o seguridad en el muelle prevalecerá ante la posible recogida de residuos por tierra. Sin embargo, no se especifica si se refiere a la terminal de cruceros de Getxo ni en qué se concreta ese preferentemente. A. ¿Tiene el Ayuntamiento conocimiento del tratamiento de residuos de los cruceros que atracan en Getxo? ¿Circulan por Getxo vehículos con residuos de cruceros? ¿Se destina a alguna planta de Getxo? Bueno, aquí, aunque la actividad se pueda desarrollar en Getxo, estamos hablando de un ámbito portuario, que es competencia exclusivamente de la autoridad portuaria y no del ayuntamiento. La gestión de los residuos Marpol forma parte de la operativa propia del puerto y, además, en muchos casos, lo que sí se realiza es directamente mediante medios marítimos, a través de barcazas que se abarloan a los barcos que están atracados en los muelles y evitando así también pues, que haya una ocupación en el espacio del muelle. Por tanto, no es una actividad que forme parte de los servicios municipales ni en el que el ayuntamiento tenga capacidad de intervenir. ¿Alguna pregunta? No. Él va a venir, pero a mí sí me interesan los siguientes. ¿Circulan por Getxo vehículos con residuos de cruceros o se destinan a alguna planta de Getxo? A ninguna planta de Getxo, he dicho que no intervenimos para nada. Punto 2. Se nos ha trasladado queja por la invasión de arbustos de varias parcelas de Andramari que imposibilitan el caminar por la acera, en la carretera del Faro y en la carretera de Sintoetxe, que aparecen ahí dos fotografías. Además de solicitar que se exija el mejor mantenimiento de estos arbustos perimetrales, dado que no es la primera vez que se trata esta cuestión en comisión, ¿ha recibido queja el Ayuntamiento anteriormente sobre estos mismos puntos? ¿Cómo actúa entre propietarios reincidentes? Bueno, quejas del Ayuntamiento, alguna QS sí existe, pero bueno, también nosotros somos conocedores de la situación y sobre que, además, sí se viene interviniendo, como en otras ocasiones, en los que se trata de parcelas privadas, pero lo que se hace es requerir a los propietarios que hagan el mantenimiento adecuado de esos arbustos para que eviten el espacio, invadir el espacio público. Entonces se mandan esas órdenes de requerimiento, ¿no?, de ejecución. Y según se van recibiendo los requerimientos, los privados sí suelen atender. A veces, si no se atienden, pues lo que se viene haciendo es mandar esa orden de ejecución, se les da el plazo de contestación, que habitualmente son 10 días, pueden presentar alegaciones o justificar el incumplimiento. En el caso de que se presenten esas alegaciones, además deben de ser analizadas y resueltas por la Administración, y una vez que ese trámite está finalizado y en caso que no se actúe, pues el Ayuntamiento sí puede optar por la ejecución subsidiaria de la actuación y después se le repercute posteriormente. ¿Preguntas? Pues siguiente pregunta. Hace 2 meses preguntamos por la situación de los expedientes relativos al GOF de la Galea, el restablecimiento de la legalidad urbanística por obras clandestinas y la falta de conexión a la red de saneamiento. ¿Qué avances han dado en dichos expedientes? Álvaro. Sí, respondo yo. Vale, hay 2 cuestiones. Una es relativa a la ocupación al vallado de una parcela que no estaba en concesión, sino que se había cedido su uso de forma
un poco de palabra para que no, hace 30 años, para que no hubiera riesgos con los bolazos. Hemos llegado a un acuerdo con ellos para que muevan la valla a donde sí tienen la concesión, y van a mover la valla que está puesta, la van a poner al límite de la concesión que tienen en este momento, y luego retirarán la valla que existe, y nosotros pondremos la que nos toca, la que tenemos similar a la que tenemos en la zona, ¿vale? Hemos hecho también, digo porque hemos tardado un poco, porque ha habido que hacer una consulta a la red de medio ambiente del ayuntamiento por tema de protección medioambiental, zona de, ¿cómo se llaman estos arbustos? Brezos, una zona de brezo, no sé si digo, mira el tipo que estás ahí, una zona de medioambiental con un brezo, que sabéis que tenemos brezo protegido en el municipio y tal. Bueno, pues el técnico de medio ambiente ha dicho que estupendo y que adelante. Entonces ellos van a mover la valla y nosotros pondremos la que tenemos en el resto del perímetro, ¿vale? Y en cuanto al tema del saneamiento, también se ha tenido reunión con ellos, se les dio el punto de conexión como avancé en otras comisiones. No es viable técnica ni económicamente la actuación, por tanto están trabajando en dos direcciones: una para que las aguas pluviales y aquellas que proceden de la piscina, previo tratamiento con un tratamiento ultravioleta, se viertan a cauce público, tanto las pluviales y las de la piscina, con URA, para el tema de utilización a vertido a cauce público, y luego la construcción de una fosa séptica para albergar las aguas residuales y que sea luego recogida por un camión y se lleva a tratamiento a la depuradora. ¿Alguna cuestión? No hay cuestiones. Pasamos a la pregunta número 4. En el presupuesto municipal del 2025, la partida relativa al servicio canino fue dotada de 88.000 euros. Sin embargo, según la liquidación presupuestaria, se autorizó gasto por importe de 98.723 euros y finalmente se reconocieron obligaciones por importe de 85.592 euros, quedando 10.000 como crédito no comprometido. ¿Qué lleva a autorizar más gasto del crédito disponible sin ninguna modificación presupuestaria previa? ¿Por qué finalmente no se utilizó el total? ¿No consideran que existen necesidades en el ámbito del CES como para dejar 10.000 euros sin utilizar? Ah, vale. Sí, el servicio de animales incluye tanto, o sea, del programa CES incluye tanto el control de colonias felinas como también la recogida de los perros sueltos en la vía pública. Este servicio se presta a través de un contrato que fue modificado en abril del 2025, que eso además se comentó, se informó también aquí en la comisión, pasando de un importe anual de 76.000 euros a 91.200 euros. Además en prórroga, porque es el año que estamos en la prórroga y se tiene que licitar un nuevo contrato para este año. En cuanto a la ejecución, el gasto finalmente ascendieron a 85.592 euros, quedando una diferencia aproximada de 5.600 euros. Y esta diferencia no responde a ningún recorte, es simplemente que hay algunos meses que la facturación ha sido inferior de lo que estaba previsto, pero siempre está prestado el servicio con las necesidades reales pues eso, del día a día. ¿Alguna pregunta? Pues nada, pasamos a la siguiente, que es la número 5. El mes pasado trasladamos a la Junta Rectora de Getxo Cultura que las salas de la Romo Kultur Etxea carecen de cortinas, lo que hace imposible el uso de algunos espacios, especialmente en verano, y en la biblioteca, donde algunas mesas se encuentran expuestas al sol directo. Se nos informó que esta cuestión se había trasladado a Udal Eraikinak hace tiempo. ¿Por qué el servicio de Udal Eraikinak no instala cortinas en los espacios de la Romo Kultur Etxea más expuestos al sol directo? Bueno, pues eso esa afirmación no es cierta. Udal Eraikinak no se niega a poner cortinas. Es más, las veces que se ha pedido esa solicitud de la necesidad de colocar unas cortinas porque incide demasiado el sol y no permite la actividad que se realiza, pues se ha analizado desde el área y de hecho se han puesto cortinas. En estos momentos tenemos una petición y es la que está valorando ahora Udal Eraikinak, el colocar o no las cortinas. Siguiente.
El mes pasado preguntamos en comisión por las posibles soluciones a la situación del entorno de la rotonda del Soplador, bidegorris peligrosos, aceras estrechas y exceso de tráfico. Al respecto se nos informó que se estaba trabajando en la implantación de una rotonda en Gobelaurre, actuar en la zona del Soplador y una conexión del bidegorri procedente de la ría con Ibaigane. Al solicitar mayor concreción sobre estos planteamientos no se contaba con más información, pero se nos dijo que sería enviada. No habiendo recibido nada, ¿en qué punto de la calle Gobelaurre se quiere hacer una rotonda? ¿Con qué objetivo? ¿Qué mejoras se van a hacer en el entorno del Soplador? ¿Qué bidegorris se van a conectar y cómo? Y en general, ¿se están valorando medidas para reducir el tráfico en la zona y no solo mejorar su fluidez? Bueno, aquí estamos hablando de un ámbito que es compartido con dos municipios, con Leioa y Getxo. Y sobre la mesa sí tenemos encima diferentes planteamientos. Por un lado se está valorando, porque no está todavía determinado, se está valorando la ejecución de una rotonda de la zona de Gobelaurre, que es donde tenemos pues la concentración del tráfico de cuando te viene de la rotonda de Romo y te sale por Monte Gorbea, que está a la altura de las calles Luis López Osés y Monte Gorbea. En ese entorno donde están Neumáticos Vizcayos, a los que ahí lo conocemos, ahora creo que hay otra clínica, pero antes era Neumáticos Vizcaya, y ahí está planteado el realizar un entorno. Lo único que lo dicho es que compartimos ese espacio, es parte Leioa y es parte Getxo. Y después, sobre el bidegorri nos pasa lo mismo, queremos hacer una actuación que nos conecte el bidegorri que ya viene de la ría, que viene desde Leioa, desde la ría, desde Bilbao, por toda la ría, y que nosotros lo conectamos en Eduardo Coste, pero también hacer esa conexión con la zona nuestra y de Leioa que tiene por Ibaigane. Entonces son planteamientos que están sobre la mesa. Leioa sé que también tiene alguna intervención que quiere hacer en la rotonda del Soplador, porque el Soplador sí que es exclusivamente de Leioa. Y entonces, pues bueno, es en esa mesa de coordinación lo que trabajaremos todos estos planteamientos para determinar cuál es la solución. Si no hay preguntas, paso a la pregunta número 7. En la liquidación presupuestaria del ejercicio 2025 se observa que la partida de mantenimiento, limpieza y zonas naturales, que es la 227.14.01, incluye gastos como estudio faunístico por 24.926 euros, recuperación de caminos y senderos por 4.000 euros, mantenimiento de Bolúe por 260.000 euros, protección paellas y brezales 5.000 euros, erradicación de invasoras en acantilados 4.750 euros, plantaciones 1.500 euros, ha quedado con 69.000 euros de crédito disponible sin gastar, el 23% del crédito inicial de 300.000 euros. ¿A qué se debe este exceso de crédito sin usarse? ¿Qué tareas han quedado sin realizarse? ¿No considera el área que existen necesidades suficientes en este ámbito como para no ejecutar casi un cuarto del presupuesto? Bueno, en este caso lo que tenemos que valorar, o sea, lo que tenemos que ver es importante que hay que tener en cuenta que el capítulo 2, que es el del gasto corriente y al que está haciendo referencia en esta pregunta, funciona de forma vinculada, es decir, como un conjunto global y no por partidas aisladas. Por eso, aunque alguna partida concreta pueda parecer que haya diferencias, lo que es correcto es analizarlo en su conjunto, en su globalidad. Y en este sentido, si hacemos ese ejercicio de analizar en su conjunto el gasto corriente, se puede decir que se ha ejecutado prácticamente en su totalidad, ajustándose así a las necesidades que ha tenido el área a lo largo del año. Adelante, ¿tienes pregunta? No, vale. Podemos, usted sabrá lo que tenga que decir sobre esto, pero podría cosas. Ya, pero tomando en cuenta la explicación que he dado, es que él está haciendo mención únicamente a una partida, que efectivamente puede haber una diferencia de importe. Pero si mira las siguientes partidas, en el documento que es el que está haciendo referencia, que es el de la liquidación presupuestaria del 2025, que es el que llevamos al pleno de febrero, si coges todas las partidas del área del gasto corriente 2, se queda que se ha ejecutado casi al 100% la partida presupuestaria. Hay una diferencia de 1.800 euros. Por eso, lo dejo sobre la mesa. Que vea el vídeo y... Vale, ya está. Yo creo que ha quedado explicado, sí. Vale.
Bueno, y sobre la última pregunta, pues no voy a leerla porque esta cuestión no corresponde al ámbito de esta Comisión de Territorio, sino al ámbito educativo, que se tendrá que tratar en la comisión correspondiente. Es más, esta pregunta misma también ha sido presentada en la comisión correspondiente, que es la Comisión de Cohesión Social, y es allí donde se va a tratar, ¿vale? Por lo tanto, queda finalizado todas las preguntas del Carrequín Podemos y en el orden del día pues se quedaría el apartado de ruegos, o sea, de preguntas orales que tengáis. La corporación ha levantado antes la mano Eduardo, por lo tanto le dejamos a Eduardo tomar la palabra primeramente. Bueno, no espere, el que quiera primero. Gracias. No, el otro día vi también que se inauguraba el Bicipark, que no se ha incluido en el orden del día, pero bueno, ya que estamos aquí, el Bicipark de San Nicolás, me gustaría saber los precios que se establecen ahí, ¿cómo se establecen? ¿Es un convenio, cobra la Diputación, cobramos nosotros? ¿Cómo funciona el sistema del Bicipark? Porque no me ha quedado claro. Vale, yo creo que esa información se ha trasladado en alguna... cuando explicó Íñigo Urquiza el proyecto, se trasladó en la comisión. Como yo no lo sé a detalle, casi prefiero no contestarla y dejarla para la próxima comisión. Vale. No hemos aprobado ninguna tasa. Pero tengo entendido, pero bueno, que lo confirmaremos, es como cuando utilizas la bicicleta, es en el mismo convenio. Y al igual que utilizas la Bicipark, no, perdón, el Bizkai Bici, son los mismos, es el mismo convenio con las mismas tarifas. Pero lo mejor es que lo detalle, que lo confirmemos. Vale. Ivonne. Sí, bueno, todos los hemos metido fuera de plazo, pero bueno, sí que queremos saber en qué situación se encuentra la cuestión de la gasolinera, porque hemos visto a gente o trabajadores por el entorno. Creo que no tienes el micrófono encendido. Bueno, ¿en qué situación se encuentra la cuestión de la gasolinera? Que va para largo también esto, ¿eh? O sea, dentro de poco nos diréis. Si no, dentro de poco nos diréis a ver si tenemos fotos de la gasolinera, que no la recordáis, pero bueno. Entonces, ¿en qué situación se encuentra? Porque hemos visto trabajadores. Y luego la otra pregunta es qué gestión se ha hecho de las inundaciones, crecida del Gobela recientemente. Si no me equivoco, ya son 2 los partidos suspendidos en el campo del Guecho. El otro día el río iba crecidito, entonces un poco en general sobre eso, y luego tengo otras 2. La primera, la gasolinera, creo que comenté, no sé si fue en la reunión, en la comisión anterior, que le hemos requerido ya, creo que me pregunta además del Carrequín Podemos, hemos requerido a Repsol. Creemos, no es gente nuestra la que está allí, entonces creemos que es gente de Repsol la que ha estado mirando, porque les toca a ellos moverse. En todo caso, para la próxima comisión, esta pregunta la responderemos con precisión y cómo está toda la actuación en este momento, ¿de acuerdo? Porque además entiendo que al estar ahí gente de Repsol habrá novedades, ¿vale? ¿Que lleva plazo? Claro que sí, claro que lleva plazo, porque yo, y lo voy a decir aquí 1.000.000 de veces, creo que el Ayuntamiento no tiene que asumir los costes que le corresponde a la empresa titular de la explotación asumirlos. Y como además no son procedimientos sencillos, creo que tienen que asumirlo ellos como empresa privada, que son todas las cuestiones relativas a la descontaminación de lo que el gobierno vasco ha dicho que les toca. Y nos toca una cosa y a nosotros otra. Bien, pues que lo hagan. Les requeriremos todas las veces que sea necesario. Y como en tanto en cuanto, que creo que será en breve también, se producirá la publicación del plan, pues en ese momento también pondremos especial atención, ¿vale? Pero tenemos un margen, pues es verdad que lo estamos gestionando con ese margen. Y sobre las cuestiones de Gobela, ayer en el Consejo Rector de Guecho Quirola ya respondimos a la pregunta del Partido Popular sobre esta cuestión. La situación es la siguiente: nosotros tenemos un punto de vertido al río, a cauce público, de todos los drenajes que se producen en ese punto. Ese punto lo determina URA y no lo determinamos nosotros, ¿vale? Y URA nos da coordenadas UTM este-norte, pero también nos da la cota, ¿vale? Esa cota nos determina a partir de cuándo podemos verter al río. Es decir, si el río sube, obviamente el desagüe no vierte. En las obras recientemente instalamos una clapeta que lo que impide es
lo que nos pasaba antes, que cuando el río subía por encima de esa cota, el río se metía en el campo, ¿vale? Ahora lo que ocurre es que no desagua lo suficiente, ¿vale? Antes no se ocupaba el campo un tercio, casi hasta la mitad, ahora no llega ni a un tercio de lo que se ha inundado en esta ocasión. Como decía ayer, a un partido de competición lo mismo le da que el campo se inunde medio campo que un quinto de campo. Si está inundado un cacho, está inundado un cacho. No se puede jugar. También ayer el Partido Popular comentó la posibilidad de colocar alguna solución que ya estaban trabajando los técnicos, que repito, volvemos a tener que trabajar con URA, porque cualquier instalación provisional o cualquier solución que se aporte tiene que ser con su visto bueno, ¿vale? Pero que sepamos que la inundación que se produce ahora es porque ya no permitimos que se nos meta al río, lo que no permitimos es que desagüe a la velocidad o a la que tiene que desaguar, pero es que preferimos que no se meta al río a desaguar. ¿Por qué? Porque cuando el río se metía la inundación era mayor y el daño al campo era mayor. Y digo que funciona porque en el primer partido, que era de división de honor, corregidme porque con las categorías de fútbol soy un desastre, era división de honor de fútbol, no se jugó el sábado y se jugó el domingo, el del partido del Guecho, en la primera inundación. En la segunda, obviamente es un partido de primera red, ya es más complicado. Entonces se suspendió, se jugará cuando estimen las competentes. Sí, pero más allá del campo, que el campo es igual lo más visible, pues porque había patitos en el campo y demás, el río bajaba bastante crecido. Entonces la gestión que hizo el ayuntamiento también respecto a los vecinas que viven en el entorno y demás, un poco sobre eso queríamos saber. Sí, pero eso, y ahí ya igualmente en cosas que no sé, ahí normalmente se generan alertas amarillas, naranjas y toda esa historia, que son las que al final son las que hacen actuar al Departamento de Protección Civil y a la Policía Municipal con los... Y vuelvo a decir, me estoy metiendo en procedimientos que no conozco. Yo lo sé porque cuando pasa eso les veo en el puente de Fadura vigilando a la Policía Municipal, ¿vale? Entonces sé que cuando hay una alerta naranja, creo que es, ¿no? Sí, bueno, cuando hay una alerta de un color con una urgencia determinada, se establecen unas medidas. Yo sé que alguna de ellas es la vigilancia en los puentes, pero creo que esta vez no había ninguna alerta. No había alerta, no había alerta notificada. Alerta, pero lo mejor es que se pregunte, pues eso, en el igual área de protección. Vale. Esto que creo que sí creo que os compete en parte, pero que hay que hacer, tiene que ver con la situación del departamento o del área, como sea el nombre oficial. Según tenemos entendido, hay 2 personas de baja desde hace tiempo, se ha pedido sustitución y no se ha sustituido todavía, pero ya desde hace meses. Entonces queremos saber qué es lo que como departamento estáis haciendo para que se sustituya a esas personas, porque al final cuando hay menos gente, claro, es decir, como departamento hacemos lo posible, pero es que el otro departamento que tiene que sustituir, que es el de personal, depende del mismo equipo de gobierno y de la misma institución. Entonces tampoco acabamos de entender muchas veces los problemas que hay. Esto por un lado. Y luego por otro lado tenemos entendido que la migración de los expedientes de urbanismo que debería haberse producido, que en enero el argumento era que era muy reciente, que se iba a producir y demás, pues tampoco se ha producido o se ha producido de una manera satisfactoria como para aligerar el trabajo, con lo cual en un área que ya de por sí está cargada de trabajo y es conocida por sus dilaciones en muchos aspectos, pues estamos poniendo más piedras en el camino. Entonces queremos saber cuál es la situación, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vais a hacer, hasta cuándo se va a mantener esto. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se sustituyen a las personas que hay que sustituir? ¿Por qué hay menos gente trabajando? ¿Por qué las migraciones no se hacen bien? Que ya sé que la migración no es cosa vuestra, pero vosotros sufrís el problema. Bueno, yo solo 2 cuestiones. Nosotros solicitamos la sustitución de la persona que está de baja. Hombre, se da un plazo razonable, quiero decir, si una persona está de baja igual vuelve de 3 semanas o se da un plazo razonable y se hace la solicitud. Luego es verdad que hay unos procedimientos de personal que yo no soy el más, el más ducho en la materia, que hay que respetar, entiendo que hay que respetar los procedimientos y cuando llega, pues con los brazos abiertos, es que no puedo decir otra cosa. Y sobre el tema de la migración, pues creo que está solucionando
ahora más bien que mal. Es verdad que hemos estado en una época donde se estaba solucionando más mal que bien, pero ahora están solucionando más bien que mal, y yo creo que estamos cogiendo un poco otra vez el orden ¿cómo se llama?, de solucionar expedientes. También es cierto que todos sabemos que el área está sometida a una presión externa importante, aún está sometida porque tiene que emitir una serie de informes que le ha requerido a nivel judicial, y eso también supone un trabajo añadido. Más motivo para que el área presione a quien tenga que presionar y pise el callo que tenga que pisar, para que la sustitución del personal se produzca cuanto antes, porque por lo que nosotros tenemos entendido no estamos hablando ni de 1, ni de 2, ni de 3 semanas, ni de 1, ni de 2 meses, ni de 3 meses. Entonces, ahí ya los plazos y los procedimientos empiezan a caer como argumento, es decir, cuando llevas una plantilla disminuida en los últimos 4 meses, pues los problemas se producen. Entonces lo que pedimos es que entendemos que vosotros no hacéis la sustitución, pero que piséis los callos que tengáis que pisar, porque no está el área como para echar cohetes. Y es cierto que tiene una presión externa, más a nuestro favor, para lo que estamos diciendo. No tengo más que decir, ¿no? Y mi última pregunta, sugerencia, queja, la podéis coger como queráis. En la última, no sé si fue en el de febrero, que se incorporaron créditos por valor de 3.400.000 o 3.900.000, os pedimos que cuando se incorporasen esos créditos, que nos dieses la información en las áreas correspondientes de en qué situación está. De hecho, en febrero nos lo disteis de palabra, nos dijisteis Grecho Chucón adjudicado, asfaltado adjudicado, pavimento falto pagos, tal. En esta ocasión, los créditos que se incorporan, no todos de urbanismo, si no me equivoco, suman casi los 25 millones de euros. 18. 18 más 5 más 1,8... 18. Los créditos que se incorporan son 18 millones y pico. Los 6 expedientes de dación de cuenta de créditos son 18. Yo no digo que sean todos de esto, pero... Bueno, pero bien, tengo uno de 5, tengo otro de 1.800 y tengo otro de 18. Vale. Yo sumo y me dan 25. Vale, comenta. No. O voy uno a uno a ver cuáles son de urbanismo y nos dais la situación, o por qué no nos dais información de esos créditos que incorporáis. Es decir, estos créditos que se incorporan corresponden a actuaciones finalizadas que hay que hacer el último pago, actuaciones que están presupuestadas que tienen crédito que ni siquiera se han iniciado, actuaciones que están en desarrollo y actuaciones que habéis incorporado un crédito a última hora. Estoy hablando en general, no solo de urbanismo, ¿vale? Entonces, lo que pedimos es que, ya que incorporáis estos créditos, ya que ese proyecto de presupuestos que nos prometisteis en noviembre se ha perdido en algún pasillo porque no ha llegado a ningún lado, que nos informéis de en qué situación se encuentra por cada área aquella incorporación de créditos que vais a ejecutar. Esto lo hicimos en la última, cuando nos disteis esta información, nos dijisteis que lo ibais a hacer, hemos vuelto a las andadas. No hace falta más que esperar un mes para ver que no lo habéis hecho. Tenemos que irnos a Hacienda y, hombre, yo si queréis puedo ir leyendo todo el Excel que viene aquí, a ver cuáles son, pero yo creo que lo que procede es que en este caso el área de urbanismo diga, incorporamos los siguientes créditos y están en esta situación los trabajos sin iniciar, finalizados, a punto de pagar algo. O sea, no se puede andar incorporando créditos de un área a millonadas sin dar ninguna información, porque claro, luego lo voy a preguntar también en Hacienda. Y Hacienda nos va a decir, pues no tengo ni idea. Nosotros hacemos la técnica presupuestaria que tenemos que hacer, pero cómo está la obra, cómo está el trabajo, cómo está no sé qué, no tengo ni idea. Entonces, si queréis, lo hacemos ahora uno a uno. Yo no tengo ninguna prisa. No creo que sea capaz de explicarme bien, porque no conozco la técnica presupuestaria, menos los conceptos, pero no son créditos adicionales, son remanentes que se incorporan automáticamente, pero es que ya digo que no soy capaz de explicarlo bien porque no conozco bien las nomenclaturas o las palabras que se utilizan en este caso, pero no son proyectos nuevos ni proyectos que han quedado sin financiar, como fue en la ocasión de los 3.900.000 euros, que eso sí se habían quedado sin la refinanciación que ya se había dado de origen. Estos ya son gastos comprometidos o proyectos comprometidos que vienen de los presupuestos y de los... es que no sé cómo explicarlo.
de los proyectos que ya están en el presupuesto del 2025 en este caso. O sea, son técnicas presupuestarias, son gastos que automáticamente se pasan una vez que se tenga el remanente. No, pero si esto ya me lo sé. Yo lo que quiero decir es que, por poner un ejemplo, y sin ánimo de fastidiar, pero porque queda claro que es correspondiente al presupuesto del 2025. Prueba piloto de un parking para autocaravanas, 15-20 plazas en la Galea. Entre paréntesis, enmienda número 12 del PP. Esto quiere decir que esto que está presupuestado en el 2025, que tiene un crédito consignado en el 2025, no se ha terminado de hacer, o no se ha empezado a hacer, o no se ha terminado de pagar, o ni siquiera se ha licitado. Sí. Quiere decir cualquiera de esas cosas. Y pero en el presupuesto del 2025 ya aparecía esa enmienda. Ya sé, pero y por lo tanto se traslada al 2026. Lo que yo quiero saber y lo que os pedimos es, todos estos conceptos que aquí aparecen, por ejemplo, os he puesto un ejemplo muy claro, pero hay otros, habilitación de obras en el Gaztelecu, 750.000, que también estaba dotado. ¿En qué situación se encuentran? O sea, cuando pasan estos 750.000 euros, por ejemplo, cuando pasan al presupuesto al ejercicio del 2026, digo, pues pueden estar en que ni siquiera se ha hecho el proyecto, en que ni siquiera se ha actualizado el gasto, en que ni siquiera se ha licitado el proyecto, en que ni siquiera se ha empezado, en que está a punto de terminar y solo falta pagarlo. Pueden estar en un montón de situaciones. Y todas esas situaciones es de las que no nos dais cuenta. Entonces aquí uno tiene que andar descubriendo, dices, pues hombre, esto del reacondicionamiento estético de Zabala, Torreno, Urduy y Plaza Estación de Algorta viene del anterior, ya me suena, no habéis hecho nada. Porque es una cosa nueva que habéis metido. Pero, por ejemplo, y esto no os toca a vosotros, pero como me lo sé de memoria lo voy a lanzar. El plan de propaganda de la alcaldesa de 169.000 euros ya está sacado a licitación. Con lo cual eso se incorpora aquí. El estado de ese proyecto es distinto que el estado de otros proyectos. Lo que pedimos es que ya que estéis incorporando proyectos por valor, tú me dices de 18, yo te digo que yo aquí el que tengo es de 25, el de 18 es el siguiente expediente y tengo otro de 1.800, o sea ya me suman 25 millones. Que nos digáis cómo está. Mejora, por ejemplo, mejora de varios elementos la nueva rampa de Salcido. Bueno, esto nos lo habéis dicho. La información sí se da, lo único que igual no se da todo a la vez, pero sí la información sí se da según se va avanzando en los proyectos. Pero lo que yo quiero decir es que en el momento... quisiera saber cuál es el estado actual de cada uno de ellos. En el momento que incorporáis un montón de proyectos que están dotados presupuestariamente en el 2025, los incorporáis automáticamente al 2026, que quiere decir que están sin finalizar, por lo que sea, que muchas de las veces pueden ser motivos lógicos, que nos deis esa información. No creo que sea mucho pedir, porque sois vosotros los que no habéis cumplido los presupuestos en gran parte según lo que pone aquí. Porque, además, os voy a decir una cosa, o sea, si nos dais la información es mucho más difícil hacer demagogia que si no nos dais la información. Porque aquí esto yo puedo decir, bueno, 25 millones sin ejecutar el presupuesto. Claro. Entonces, lo que os pedimos es que nos deis esa información, porque sabemos que la situación es distinta, pero no nos deis la información. Dijisteis que nos las ibais a dar, el mes anterior, y habéis vuelto a la sandala, que nos daréis. Bueno, dijimos que íbamos a dar de los créditos adicionales que se pasaban por pleno para dar esa explicación, sí. Y se dieron las explicaciones. Yo debo hablar en chino. No, te entiendo perfectamente. Os cuesta mucho meter, mirad, de los que vienen aquí, como habéis metido, exactamente igual que está metido que no te estoy diciendo que no, bueno, pues que cogemos la sugerencia, nos has dicho que es una sugerencia, cogemos la sugerencia, sí. Dejarla clarita. Como está metido metéis el listado correspondiente a vuestra área y decís, falta de facturar, falta de licitar, proyecto en marcha, tercera fase, segunda fase, vale. Terminar tal fecha. Solo eso, no pedimos nada, pero que sea iniciativa vuestra, porque si no, vale. Lo que vais a tener para abril, que no se nos va a olvidar, ni se nos va a pasar el plazo de las preguntas, es un listado de, así a ojo, 28, 29 preguntas se me ocurren ya directamente. Entonces es mucho mejor que lo hagáis de antemano a que os lo dejéis así, pero como queráis. Si son 28 o 38 la responderéis. Si luego nos metéis prisa porque vamos tarde ya no. Vale, ¿alguna cuestión más? Sí, Oian. Aurreko hilabetean
Una pregunta. Bueno, vinieron unos representantes el mes pasado y se comentó que en el Puerto Viejo, bueno, se haría un aparcamiento, también visitaron vecinos, vecinas, y me gustaría saber si se ha decidido algo, si se ha hablado con las vecinas. Sí, tenemos una propuesta. Quiero hablar con los vecinos y vecinas para ver si les parece bien y en caso de que les parezca bien seguiremos adelante. Seré un aparcamiento también en la parte de arriba. En la zona 3 de la OTA sería, a lo largo del año. Pero quiero hablar con los vecinos y vecinas antes. Gracias. ¿Algo más? Pues si no hay ninguna otra intervención, concluye la comisión de hoy. Gracias.